mucha seriedad porque la situación que hoy atraviesan niños, niñas y adolescentes en nuestro país es crítica, es muy crítica. Cuando vos recién decías que más del 16% de los niños viven en la indigencia, implica que esos niños no comen todos los días. Implican que en nuestro país hay una emergencia alimentaria que debemos atender y debemos atender rápidamente. Además, acá recalcar también que como nos marcan las estadísticas, más del 66%, me animaría a decirte que 7 de cada 10 niños en Argentina viven en la pobreza. Tremendo. Qué impactante, porque estamos hablando de 7 de 10 y acá vuelvo a una pregunta que encontré en el informe de Aldeas. ¿Qué tipo de crecimiento y oportunidades le estamos ofreciendo a los chicos y chicas del país si con estos números crecen sin ese acceso a una alimentación adecuada? Y pensando en eso, ¿qué futuro tienen, no? Sí, exactamente. Acá lo preocupante es que muchas veces hablamos solo de la pobreza económica que atraviesan niños y niñas, pero la pobreza da lugar a la vulneración de un montón de otros derechos a los cuales no acceden los niños y las niñas. Entonces, tal cual te preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar a esos niños y niñas que sufren hambre todos los días? Pero además hay una realidad muy cruenta cuando hablamos del derecho a la educación, Claro. porque ¿qué ocurre con estos niños que efectivamente viven en la pobreza? Son niños que cada vez tienen menos posibilidades, primero, de desarrollar todo aquello que está relacionado con lo cognitivo. Entonces, ¿cómo pueden, si tienen la posibilidad de ir al colegio, cuáles son las posibilidades que tienen realmente de aprender y desarrollar su lectoescritura? Pero por el otro lado, sí, déjame que te diga que existen otras estadísticas, nuevamente de la UCA, donde nos hablan que el 40% de los niños del último percentil, es decir, de estos niños que estamos hablando, de niños que viven en la pobreza, o tienen un gran ausentismo en el colegio o directamente dejan la escuela. Y cuando vamos un poquito más adentro y buscando cuáles son las razones por las cuales estos niños dejan el colegio, nos encontramos que sus propios padres, sus propias familias, los adultos responsables, nos hablan específicamente de que esto lo hacen porque necesitan incorporarlos en la economía familiar. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y así como estamos hablando de la alimentación y la educación, también tenemos que resaltar el derecho que estos niños no tienen acceso a la salud. Claro, claro, claro. Entonces seguimos incorporando vulneraciones y por eso desde Aldeas Infantiles destacamos que la infancia en nuestro país está en crisis. Y hoy es el momento de poner la mirada ahí y de buscar entre todos y todas las soluciones. El Estado es el garante de derechos de niños y niñas. Pero realmente en esta situación que vivimos, creo que la sociedad toda en su conjunto debemos unirnos, nosotros desde la sociedad civil, desde una organización no gubernamental, con la tarea que llevamos adelante, intentar impactar en la mayor cantidad de niños posibles para que puedan salir de esta situación y ya no se vulneren más sus derechos. Aquí, además, he subrayado que son números que desde el 2010 han ido creciendo. O sea, muchos de los chicos que formaban parte de estas estadísticas ya son grandes, es decir, ya dejaron de ser niños. Y hay que ver en qué condiciones han crecido y se forman nuevos chicos. Y me parece que estamos en esas discusiones que son inútiles, que no llevan a ningún lado y no se va al foco, Alejandra. Exactamente. Mira, justamente nosotros analizábamos hace unos días atrás en Aldeas Infantiles, porque nos encontramos planificando el año 2025, y lamentablemente esto es un loop, ¿no? Claro. Son niños que vienen de vivir en la pobreza,
de padres que no han tenido un acceso al trabajo formal, y se repite la situación. Y ahí estamos, son ahora jóvenes que también tienen hijos, que nuevamente viven en situación de pobreza. Entonces, la solución que tenemos que encontrar como país a este tema tiene que ser ahora. No, ya no se puede esperar más, indistintamente de las diferentes gestiones de gobierno que atraviesan a nuestro país. Pensá que estamos hablando desde el año 2010. Las estadísticas nos marcan ya que hace 15 años estamos en esta situación y que se va acrecentando, ¿no? Cada vez la situación es peor para niños, niñas y adolescentes.